Bienvenidos a las conferencias y sermones bíblicos en audio, de Lorenzo Luébano. ¿A los malos les va bien? ¿Quién dijo que a los malos les va bien? El que diga que a los malos les va bien, está pronunciando palabras violentas contra Dios. Si pudiéramos ir al Hades, si pudiéramos ir al infierno y asomarnos en el abismo y preguntar y decir, ¡hey! A los malos les va bien. ¿Qué creen ustedes que gritarían ahí abajo? Gritarían todos gimiendo. No, estamos sufriendo. Estamos siendo atormentados aquí abajo. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde están los carros y las casas? ¿Dónde está la televisión esa? ¿Dónde está ese dinero, ese trabajo extra? No existe, no es real. No hay una persona que se llama muerte y que sea santa. ¿Qué es la muerte? La muerte es la cesación o término de la vida física. Es un proceso biológico que ocurre cuando las funciones vitales, la respiración y la circulación de la sangre se detienen y se da la pérdida irreversible de actividad cerebral. Les recordamos que todo nuestro material es totalmente gratis y ha sido elaborado para su enseñanza y edificación. Dios le bendiga en su búsqueda de la verdad. Volviendo a la Biblia. Y hemos aprendido lecciones muy importantes para cada uno de los que deseamos gozar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, porque el perdón de pecados manifiesta esos atributos de Dios sobre nuestras vidas. El perdón de pecados también es un gran incentivo para los hombres que quieran obrar conforme a la voluntad de Dios. Si usted quiere tener un motivador, algo que le aliente para entregarse totalmente a Dios y servirle, entonces debe pensar en el perdón de sus pecados. El perdón de pecados es motivo para amar a Dios. Si me acompañan con sus Biblias en Lucas capítulo 7, allá en el versículo 36, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante, encontramos una historia que ilustra precisamente esta verdad. El perdón de pecados es un motivo para amar a Dios. En esta escritura tenemos la historia de Jesucristo con un fariseo y con una mujer. Dice la escritura que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, ahí en el versículo 36 de Lucas capítulo 7. Este hombre estuvo rogando a Jesucristo. No sabemos en cuántas ocasiones ni cuánta era su intensidad al estarle diciendo a Jesús, ven a comer a mi casa, te invito a que vengas a mi casa. Estuvo rogando. No fue solamente una invitación, sino que era un ruego. Él le insistía, cada vez que lo veía, le insistía para que fuera a comer con él. Y entonces Jesucristo accedió a la invitación y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y mientras estaban ahí en la mesa, dice la escritura, que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjese bien que esta mujer se enteró que Jesucristo estaba en casa del fariseo. Aquí es muy importante considerar el contraste en las vidas de estas dos personas que están ahí con Jesucristo. Por un lado tenemos al fariseo, a un hombre que se cree justo, a un hombre que no está consciente de todos sus pecados, a un hombre que va camino al infierno pero que no es sensible a esa realidad. Y por otro lado tenemos a una mujer, dice la escritura, pecadora. ¿Qué pecados habrá cometido?
¿Cuántos habrá cometido esta mujer? La Escritura no nos da detalle, simplemente nos deja con la idea de que era una mujer pecadora. Todas las personas sabían quién era esta mujer. Todas las personas conocían acerca de su vida y se la identifica como la pecadora. Ahí está un hombre limpio, no solamente en su apariencia, sino ante sus ojos también limpio de su alma. Y por otro lado está aquella mujer a quien se le conoce como la pecadora, una mujer solitaria, una mujer que solamente se junta con personas para pecar. No tiene buenas amistades, no tenía personas que hablaran bien de ella, sino que todos la señalaban con sus dedos como una mujer pecadora. Y entonces cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, dice la Escritura en el versículo 38, a sus pies. Estaba detrás de él, no estaba enfrente de él, estaba a sus pies, y dice la Escritura que estaba llorando. Se escuchaba el sollozo. Estaba llorando, mientras que el fariseo estaba serio, con una actitud instigadora. Estaba contemplando a aquella mujer llorando y no se le quebrantaba el corazón, no sentía nada de lástima por ella. Y aquella mujer, mientras estaba llorando, dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer está tocando los pies de Jesucristo. Aquellos pies que iban a ser clavados a aquella cruz por el perdón de sus pecados, ella los estaba tocando. Y dice la Escritura que estaba regando con lágrimas sus pies. ¿Cuántas lágrimas se necesitan para regar los pies de alguien? ¿Usted puede medir la intensidad de su llanto? Ciertamente que la mujer quizás no estaba a grito abierto, pero sus lágrimas eran muchas. Eran tantas sus lágrimas que la Escritura lo describe como regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo vio esto, dice el versículo 39, dijo para sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo no se fijó en lo que estaba haciendo la mujer. El fariseo se fijó en sus pecados. Y dijo, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando, porque el fariseo jamás se dejaría tocar por esa mujer. Él jamás permitiría que ella le derramara lágrimas sobre sus pies. Él jamás se dejaría saludar por ella. Pero está tolerando que la mujer esté ahí. Está tolerando que la mujer esté en su casa. Está tolerando que la mujer esté tirada y humillándose, porque él está pensando en lo que Jesús está haciendo. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Es una mujer pecadora. Pero Jesucristo no fue engañado por los pensamientos de este hombre. Y dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Distrajo sus pensamientos. Mientras Simón estaba entretenido allá pensando en aquella mujer, Jesucristo le interrumpió sus pensamientos y le dice, una cosa tengo que decirte. Y él, poniendo toda la atención en Jesús, le dijo, di, maestro. Mire qué hipócrita. Por un lado lo está criticando acá en su mente diciendo, si fuera profeta. Y ahora acá con sus labios dice, di, maestro, con toda la reverencia que él podría hacer. Y entonces Jesús le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjense, hay 2 factores aquí: perdón, amor, perdón y amor. ¿Cuál de ellos le amará más?
Y el fariseo, utilizando su lógica, utilizando su inteligencia, respondiendo dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. El fariseo debe haber dicho: está fácil. ¿Qué fácil? Pregunta. Pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesucristo le dijo que efectivamente esa era la respuesta correcta. Rectamente has juzgado. Eres un juez inteligente. No eres tonto, es lo que le está diciendo. Es cierto, es algo recto, es algo correcto lo que tú estás diciendo. Rectamente has juzgado el caso. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El fariseo se empieza a poner rojo de la cara. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mis hermanos, cuando Jesucristo entró a la casa del fariseo, se esperaba que por cuestiones de hospitalidad le trajera agua para sus pies, porque esas eran expresiones de bienvenida. Tú eres bienvenido a mi casa, aquí está el agua para tus pies, voy a ungirte con aceite. Pero no, el fariseo, muy en su corazón, no creía en Cristo ni tampoco lo respetaba. Y entonces le dice: mira, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies, no con agua, sino con algo que brota desde lo más profundo del corazón, mis hermanos, porque las lágrimas solamente los hipócritas pueden sacarlas sin ningún sentimiento. Como los actores en la televisión, ¿verdad? Usted está ahí, las hermanas y algunos hermanos también. Están ahí viendo la telenovela y están aquí las mujeres llorando y dicen: ay, hasta parece la pura verdad. Pero la realidad es que están actuando. Pero esta mujer no estaba actuando. Esta mujer estaba enjugando los pies de Jesucristo con lágrimas, no con agua que se recoge de un arroyo, sino con sus mismas lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, no me diste un beso cuando llegué a tu casa, mas esta, dice la Escritura, no cesa de besar mis pies. Vean, mis hermanos, las actitudes de esta mujer pecadora. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. No con aceite, sino con perfume, y del más caro. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ahora, aquí la Reina Valera 60 no transmite la idea correcta. En el texto original dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. En la 60 dice: le son perdonados. Pero en el texto griego dice: le han sido ya. En otras palabras, los pecados de esta mujer no van a ser perdonados por lo que está haciendo, sino que está haciendo esto porque sus pecados han sido perdonados. Lo que está haciendo esta mujer es la respuesta al perdón de pecados. Esa es la idea que dice el texto original. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y otra vez, aquí está medio confuso la 60. Pero la idea aquí es que aquel que recibe el perdón de sus muchos pecados, lo que hace es que ama mucho. Y aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados, definitivamente no ama nada. La pregunta para nosotros es: ¿cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto ama usted a Jesús? Y esta es una pregunta para cristianos y para no cristianos. Porque aún la gente que no es cristiana dice que cree en Dios, pero ¿le ama? Ustedes no le aman. Usted podrá decir: yo le amo, pero si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, ¿cómo le amará entonces? ¿Y aquellos que ya son cristianos, le aman? ¿Le aman tanto, mis estimados hermanos? Debemos amarle
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Esta mujer pudo haber sido rechazada. Sin embargo, a ella no le importó. Ella vino a expresar su amor, a derramar su amor por Jesucristo a causa del perdón que había recibido. Ella expresó el inmenso amor que tenía por Jesús llorando. Expresó su amor derramando sus lágrimas sobre sus pies. Expresó su amor enjugando con sus cabellos sus pies y besando sus pies y ungiendo con perfume sus pies. Y mis hermanos, la palabra amor es una idea. Es una palabra abstracta. Amor, ¿qué es amor? Es una idea. Y el amor no puede ser conocido sino a través de sus obras. Cuando uno hace algo por Dios, cuando uno hace por Jesucristo, entonces uno puede estar diciendo que ama a Jesús. Uno está dispuesto a ser humillado por Jesús. Uno está dispuesto a derramar todo su ser por Jesús. Uno está dispuesto incluso a dejar lo que uno tiene por Jesús. ¿Cuánto le ama a usted? El amor se mide por las obras. Si usted dice yo amo a Jesucristo, Él mismo lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no va a ser seducido como los hombres seducen a las mujeres. Hay hombres que seducen a las mujeres con puras palabras, puro verbo. Les cantan una bonita canción y les dicen, eres la más preciosa, la luna es fea junto a ti, y le empiezan a decir cosas, ¿verdad? Y la mujer se marea con las palabras y cae rendida a sus pies. Por eso dice un dicho que verbo mata carita. Está el hombre muy guapo pero no habla nada, y está el otro más feo y este hombre dice poesías y le dice tantas cosas y las conquista. Pero Jesucristo no se conquista así. Él se conquista con los hechos, con los actos que hacemos por Jesucristo. Y el incentivo que Él nos ha dado es el perdón de nuestros pecados. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero perdonándonos todos nuestros pecados, y por eso le amamos. El perdón de pecados es motivo para amar a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios, mis hermanos? Jesús dice que unos aman mucho y otros aman poco. ¿Realmente habrá quien ame poco? Y la pregunta correcta sería, ¿realmente habrá quien se le perdone poco? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, Dios me ha perdonado muy poco? Si todos los días estamos faltando, todos los días estamos equivocando el camino, todos los días estamos cometiendo errores, y todos los días vamos a Dios y le decimos, Señor, perdona por mi pecado, perdónanos por mis faltas, perdónanos, Señor. ¿Y sabe qué hace Él? Nos perdona. Entonces, ¿cómo no amarle? Si no hemos recibido el perdón de pecados, hay que recibirlo. Y entonces usted podrá comprender por qué hay tanta gente que está dispuesta incluso a perder su vida por Jesús. Usted comprenderá ahora por qué hay tanta gente reuniéndose cada domingo. Usted comprenderá por qué hay gente cantándole con todo su ser. Usted comprenderá por qué hay hermanos que dan de su dinero para la obra de Dios. Usted comprenderá por qué hay hermanos que andan predicando en las calles. Usted comprenderá por qué son humillados afuera y no contestan con violencia. Usted entenderá todas esas cosas. Pero primero necesita experimentar el amor de Dios sobre su vida, recibiendo el perdón de sus pecados. El perdón de pecados es motivo para alabar a Dios. El rey David, allá en el Salmo, capítulo 103, versículos 1 al 3. Vea lo que escribe él, el rey David, hablando de los beneficios que Dios le ha dado. Vamos a ver qué beneficios había recibido de parte de Dios y qué es lo que hace él, sabiendo de sus beneficios. Salmo capítulo 103, versículos 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. Vea cómo empieza el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué es lo que hace David ante esta bendición tan grande de recibir el perdón de sus iniquidades? ¿Qué es lo que hace David ante Dios que le sana de todas sus dolencias? Él solamente tiene palabras de alabanza. Bendice, alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque el perdón de pecados es un motivo para alabar a Dios. En Isaías, en el capítulo 12, en el versículo 1, Isaías profetizó de un canto en el que se alaba a Dios por el perdón concedido. Isaías capítulo 12 versículo 1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Fíjese bien, está profetizando un canto. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Por qué le canta? ¿Por qué le está cantando esto? Ahí lo dice. Porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El perdón de pecados es un motivo para alabar a Dios, para cantar a Dios, para decirle bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted allá afuera lo hace? ¿Usted es testimonio allá afuera con la gente que no conoce a Dios, bendiciendo a Dios? Bendígale todos los días. Bendígale, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados, íbamos camino al infierno, y Él nos ha rescatado de la perdición eterna, nos ha perdonado los pecados. Bendígale entonces. Diga a la gente de afuera, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? Muchos dicen bendito sea Dios cuando se asustan. Cae un rayo por ahí y dice, ay, bendito Dios. Le da una mala noticia, ¿qué crees? Ya me andaba matando el otro día. Bendito sea Dios. Lo hacen, ¿verdad? Por como si fuera algo así mágico, cuando deberían de alabarle precisamente por su misericordia, por el perdón de sus pecados. Usted en su trabajo bendiga a Dios. Está en su trabajo diciendo bendito sea el nombre de Dios, y que le diga a la otra persona, pues ¿qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Por qué siempre andas diciendo bendito sea Dios? Y usted le puede decir, ¿por qué? Porque Él perdonó mis pecados. ¿Cómo es eso? ¿No entienden la gravedad? El pecado nos mata. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia que los que pecaron están destituidos de la gloria. Yo no podía entrar a la gloria, no tenía acceso a ella, pero Él me perdonó. Bendito sea su nombre, alabado sea Jesucristo. Explíquele usted a la gente, alabe al Señor todos los días, cante a Jehová ahí en su casa, con voz en cuello, usted cante alabanzas a Dios, y los vecinos dirán, ¿qué le pasa? Y estos, en lugar de cantar unas canciones de Vicente Fernández, están ahí cantando himnos. Y entonces usted seguirá cantando y ellos pondrán atención qué es lo que canta usted y qué es lo que canta. Cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Usted va a predicar cantando, alabando el nombre de Dios, así como lo hacían allá aquellos santos que estaban en la cárcel. Cantaban en las noches alabanzas y los presos les oían. Oían acerca de la misericordia de Dios, oían acerca del poder de Dios, oían acerca del Evangelio de Cristo, y entonces cuando hubo oportunidad, ellos preguntaban, ¿qué haremos para ser salvos? Dice la Escritura en Oseas capítulo 14, en el versículo 2, el profeta Oseas dice que efectivamente la alabanza a Dios es aquello que ofrece el que ha sido perdonado. Oseas capítulo 14, en el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica. Lleven, dice, palabras de súplica. Y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad. Ahí está la petición de perdón. Quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Él quita la iniquidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué más puede ofrecer usted? Usted que está perdido y muerto, ¿qué puede ofrecer? Más que alabarle, más que servirle, y eso es lo que Dios quiere.
Dios no está esperando que usted le pague. Dios no está esperando que usted haga algo por Él. No, Él lo que quiere es que usted le alabe, que usted reconozca su grandeza, que usted reconozca su amor, que usted reconozca su bondad con sus labios. Mis hermanos, a veces como cristianos se nos ha sido instruido a ser fríos, a no ser expresivos, a no alabar a Dios, cuando precisamente es lo que Él espera. Él quiere que nosotros respondamos con un corazón agradecido, alabándole precisamente por su misericordia. Dice, vengan, dice, lleven con vosotros estas palabras de súplica, quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Y qué vamos a ofrecer nosotros? Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Tenemos que expresarle a Dios nuestro amor, tenemos que expresarle a Dios nuestra alabanza, tenemos que decirle todos los días con todo nuestro corazón que le amamos. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, vea lo que dice Pablo. Esta es una enseñanza de toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El perdón de pecados es el motivo para alabar a Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué está escribiendo esto? Y dice enseguida, no era para adornar la carta, no era simple retórica, no era poesía solamente, sino que hay una razón por la cual Él bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ven? Y dentro de esas bendiciones, si usted se fija en el versículo 7, está el perdón de pecados. En el versículo 7, esta expresión de alabanza responde precisamente a que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea el Dios y Padre, bendito que nos ha redimido, nos ha dado libertad de nuestros pecados. El perdón de pecados es motivo para alabar el nombre de nuestro Dios. El perdón de pecados es motivo para temer a Dios. Dice la Escritura en el Salmo 130, en el versículo 4, el rey David reconoció esta actitud ante el perdón de Dios. Dice el Salmo capítulo 130 en el versículo 4, pero en ti hay perdón. Fíjese bien lo que escribe el salmista. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La palabra reverendo en nuestros días se aplica a ciertos predicadores sectarios. Dice, yo soy el reverendo fulano de tal, y yo soy el reverendo mangano, dice. Y la gente les dice, aquí está el reverendo fulano y el reverendo mangano. La Biblia no enseña eso. Imagínese el apóstol Pablo diciendo, yo soy el reverendo Pablo, y aquí les presento al reverendo Pedro. No, usted no va a leer eso en la Biblia. Hay uno que es digno de ser reverenciado. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón. La reverencia es una expresión de respeto. En la antigüedad, cuando había hombres que tenían esclavos, ¿verdad? Ellos caminaban entre ellos y los esclavos hacían reverencia, como una expresión de respeto, de temor. Y así nuestro Dios es digno de ser temido, de ser reverenciado, de ser respetado por nosotros. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos 39 y 40, encontramos esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 39 y 40. Dice la Escritura que cuando Salomón dedicó el templo en oración a Dios, dijo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Fíjese lo que dice Salomón en su oración. Dice la función de Dios. Tú perdonarás, dice,
allá desde tu morada en los cielos oirás y perdonarás y actuarás. ¿Para qué? Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. El perdón de pecados es un motivo para temer a Dios, para respetar a Dios. El perdón de pecados es un motivo para orar. Dice la Escritura en Santiago capítulo 5 en el versículo 15, si me acompaña ahí con su Biblia. Santiago capítulo 5 en el versículo 15, que debemos orar por los hermanos desanimados o que se han arrepentido de sus pecados. Dice la Escritura, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo que hace la oración de fe? La oración de fe dice que salva al enfermo, el Señor le levanta, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El perdón de pecados es un motivo para orar. Usted dice, hermano, estoy en pecado. Bueno, busque a los hermanos para que oren por usted. Arrepiéntase de su pecado. Pase al frente y diga, hermanos, he pecado contra Dios, he ofendido a Dios, he hecho esto. Y entonces oraremos por usted y el Señor le perdonará sus pecados. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol Juan enseña que podemos orar por nuestros hermanos arrepentidos. Dice la primera epístola de Juan capítulo 5 en el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, ahí está la oración, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando alguien no se arrepiente de sus pecados, es en vano estar orando por él. Es en vano orar por él. ¿Qué podemos pedir a Dios por él? Él no quiere arrepentirse, él no quiere nada con Dios. Es en vano, dice el apóstol Juan, yo no digo que se pida. Pero cuando un hermano se arrepiente de su pecado y él quiere perseverar en los caminos de Dios, entonces hay que pedir a Dios y Dios le dará vida. Dios le restaurará la comunión con él. Entonces el perdón de pecados es motivo para orar. Aún Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo al Padre? ¿Qué dijo al Padre Celestial mientras estaba ahí en la cruz? Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Jesucristo oró para el perdón de aquellos que estaban a sus pies. La Escritura nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14, que la oración es parte de los requerimientos que Dios pidió a su pueblo para perdonar sus pecados. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vea, el perdón de pecados es un motivo para orar, para buscar a Dios arrepentidos, ¿verdad? Decirle, Señor, te he ofendido y quiero tu perdón. Y dice que Él perdonará sus pecados. En Éxodo capítulo 34, en el versículo 9, cuando el pacto de Dios fue renovado con los hebreos, Moisés, inclinado a tierra, hizo esta oración en Éxodo 34, 9, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómamos por tu heredad. Fíjese bien, él estaba pidiendo por el perdón de sus iniquidades, por el perdón de sus pecados. Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 10 al 25, no vamos a leer toda la historia. Cuando David censó al pueblo, ofendió a Dios. Él cometió un pecado contra Dios cuando llevó a cabo el censo del pueblo, contó al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Fue necesaria la oración, además del arrepentimiento. Y dice en el versículo 10, dijo David a Jehová,
David, sabiéndose pecador, dijo a Jehová, se dirigió en oración a Dios. Y dice el versículo 25 que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Dios retiró su ira contra ellos cuando le buscaron en oración. Entonces el perdón de Dios es un motivo para orar. Y así podemos ir por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, y vamos a encontrar la misma enseñanza, la misma idea. El perdón de pecados es motivo para orar. Podemos recordar a aquel hombre que estaba sentado ahí golpeándose el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo estaba de pie diciendo: gracias te doy porque no soy como estos hombres pecadores. Pero aquel hombre que estaba hincado de rodillas ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba pidiendo por misericordia, y Jesús dijo que él descendió a su casa justificado. El perdón de pecados es un motivo para orar. El perdón de pecados también es un motivo para obedecer. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 22, en el versículo 16, el clímax de la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre celoso de su religión. Había perseguido a la iglesia con todas sus fuerzas. Era un enemigo de los cristianos. Quería borrarlos del mapa. Quería acabar con ellos como si fueran una plaga. Pero un día Dios le apareció en el camino. Mientras él traía aquellas intenciones de seguir aplastando a los cristianos, le apareció en el camino y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo de Tarso creyó en Jesucristo. Saulo de Tarso se arrepintió de sus pecados, pero todavía le faltaba algo para recibir el perdón. Y entonces dice en Hechos capítulo 22, en el versículo 16, que el predicador le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Si tú has creído, si te has arrepentido, si estás orando a Dios para que te perdone de tu maldad, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El perdón de pecados es un motivo para obedecer. Usted tal vez cree en Dios, usted tal vez ora todos los días a Él, le pide cosas, pero ¿cuándo va a obedecer? ¿Cuándo va a entregarse a Él? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, recibe el perdón de tus pecados. El perdón de pecados es un motivo para obedecer el Evangelio. Entregue su vida a Dios hoy. Venga y dele su amor. Venga y alábele. No viva más en pecado ofendiendo a Dios. Tenga respeto por Él. Tenga respeto por su palabra. Venga y roguemos por su perdón. Venga y obedezca su voluntad ahora mismo. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, entonces le invito a que usted venga aquí ahora a confesar su nombre. Venga y reconózcalo como el Hijo de Dios y venga dispuesto o dispuesta para ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Puestos de pie, por favor. Volviendo a la Biblia.